Hola, buenas noches, amados hermanos, nuevamente por acompañarnos en este nuestro primer programa del mes de julio del año 2024 del Señor. Vamos a encomendarnos a nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, para que nos acompañe, para que nos ilumine, para que nos proteja e interceda por nosotros ante el Padre Celestial, ante la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra a nosotros, a todo el equipo de Corporación Belén, a estos aparatos telefónicos, para que el Espíritu Santo nos haga invisible ante el ataque del enemigo. Queden sellados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que todo hermano que vea esta charla sea para la gloria de Dios, para su conversión y santidad. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y también en su advocación de Chiquinquirá. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, bendecida noche, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este nuestro programa, ¿Quién como Dios? Nuevamente estamos aquí para compartir pues el mandato divino, que es el predicar, que es evangelizar, que llevar a todos los rincones del mundo, principalmente de Hispanoamérica, la palabra, el mensaje de Dios. En este mes de julio, dedicado a la devoción a la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, esta devoción tan atacada, pero es normal. El enemigo está dando coletazos, muy preocupado porque sabe que su tiempo es corto. Pues bien, en nuestro tema del día de hoy vamos a hablar sobre la persecución religiosa, la persecución que ha llegado ya a estas instancias, a nuestras naciones. Y podemos citar varios ejemplos, amados hermanos, de lo que se está viviendo ya en nuestras naciones de Hispanoamérica y también pues de Europa, de Canadá, de Estados Unidos de América, y no se diga de Asia, donde está más cruenta la persecución en África, pero bueno, se tienen que cumplir las profecías. Antes de comentar a detalle las circunstancias que estamos viviendo, me gustaría compartirles y recordar la relevancia que tiene siempre consultar a la luz del magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición. En este caso vamos a dar una breve lectura al libro de primero de, primero de Macabeos, capítulo 1, del versículo 41 al 50. Vamos a darle lectura y posteriormente vamos a hacer el comentario de lo que el Señor nos está tácitamente ya revelando, anunciando, y que el católico común, los despistados, ¿verdad? De siempre,
los que les gusta estar a la expectativa, al católico de fiesta, el católico de que le nace, no se percata de la realidad en que vivimos, y menos cuando se vive en pecado mortal. Pues bien, en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 41, el Señor nos habla de la persecución religiosa, de esta persecución que ya estamos viviendo en varios frentes en nuestros países. El capítulo dice así: el rey ordenó, después que todos en su imperio formasen un solo pueblo, cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey, e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, pagano por supuesto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado, ahora el domingo. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, o sea, hoy en día las fiestas a guardar, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y de profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Esta es palabra de Dios. Pues bien, hermanos, ¿qué nos dice este libro de Macabeos? Pues es una realidad de lo que estamos viviendo, y créanme que nuestros programas de Quién como Dios no son inspiración o capricho personal o del equipo de Corporación Belén. Nos abandonamos eh, en el amor de Dios, en su providencia, en su misericordia y la inspiración del Espíritu Santo bendito, hermoso y paráclito. En esta persecución religiosa que se hace actual, viva en nuestros tiempos, en estos últimos tiempos, que en aquel entonces el rey ordenaba que todos debían hacer lo que el gobierno cumpliese para acatarlo. Esos gobiernos paganos, esos gobiernos de ahora socialistas, comunistas, judíos házaros, masones y satánicos, como los de México, Colombia, Argentina, ¿no? Que tiene matices ahí, Argentina, de tibieza entre azul y buenas noches. Pero bueno, al árbol se le conoce por los frutos. De España, por supuesto, eh, la invasión que hay de Europa de los musulmanes, con la invasión del Islam a la verdadera Iglesia Santa Católica y Apostólica de nuestro Señor Jesús. Y esto es terrible, amados hermanos, porque en esta persecución que ya estamos viviendo, que estamos presenciando en todos los niveles, principalmente en Occidente, tenemos que ser claros y humildes a la luz del Espíritu Santo para ver esta verdad, esta realidad que nos está marcando esta persecución, eh, que en el cual tenemos, como en el libro de Macabeo cita, también ahora se vuelve a repetir la historia, en el cual el rey o los dictadores comunistas de ahora quieren imponer su ideología de género, sus leyes abominables de la muerte, la cosa esa llamada Santa Muerte, que el Señor le reprenda y San Miguel Arcángel la destruya con su espada y su escudo. La masonería,
todas las corruptelas del gobierno, el narcogobierno, todo lo que ya sabemos, pero que por temor la ciudadanía está esperando migajas del gobierno y no actuamos. Y en esta persecución cada vez se está acercando más hacia el catolicismo para imponernos sus leyes equivocadas, tóxicas y abominables a la vista y al corazón de la Santísima Trinidad de Dios, del Todopoderoso. Y en esta réplica que también la gente se olvida de guardar el día del Señor, recordando que día del Señor, el domingo, no se debiese trabajar, no debemos de asistir a la Santa Eucaristía si no es pecado mortal, debemos de asistir a misa los días de precepto, santificar las fiestas. Y ya desde aquella época en el libro de Macabeo se nos cita que iba esa persecución, que era obligatorio, no era voluntario, obligatorio hacer lo que el rey, ahora los presidentes, dictan y mandan. No es así, hermanos. Tenemos que sacar la casta cristera, el amor por nuestro Señor Todopoderoso. Y si es necesario dar la vida por la Iglesia, por la Santa Trinidad de Dios, nuestro amado novio, nuestro Señor Jesús, ya en su momento ha dado la vida por todo el amor, con toda su misericordia, con toda su sangre preciosísima por toda la humanidad. Pero la gente no cree, no se convierte, y pero aún los católicos bautizados les da pereza. Tenemos que esforzarnos para que no se repita esa abominación que va en contra de la ley de Dios, que aunque sabemos que se está dando, tenemos que ser claros en cuanto a la persecución religiosa que ya se está viviendo. Y si en aquella época se dio, más ahora en estos últimos tiempos se dará como nunca antes en la época de la historia de la Iglesia. Y eso lo escuchamos del libro de Macabeos, pero para reforzar el comentario de la actualidad que estamos viviendo ya en plena persecución, podemos ver lo que está sucediendo en la persecución en contra del Monseñor Carlo María Viganó, en el cual él debía de comparecer el pasado 28 de junio ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, donde está ¿quién? El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, a responder por una acusación de cisma, a la cual Viganó se defendió con sabiduría divina, con una publicación donde declara que acusa a Francisco de herejía. Y bueno, sabemos que hoy día, el día de ayer, Carlos María Viganó oficialmente ya ha sido excomulgado por Tucho Fernández. Imagínense, el brazo derecho de Francisco, el que está encargado este cardenal de vigilar y custodiar en la sana doctrina, entre comillas, la doctrina de la fe. Es irrisorio, esta es una burla en plena persecución, pero yo admiro y respeto mucho a Monseñor Viganó con ese amor, con esa fortaleza, con esa entereza. Y por supuesto no está excomulgado, sabemos que los herejes no pueden excomulgar a aquel que cumple el verdadero evangelio. Amados hermanos, fieles de la verdadera doctrina católica, tradicional, bimilenaria, tenemos que orar por la conversión de Francisco, por la conversión de Víctor Fernández Tucho, ¿sí? Tenemos que pedir por su conversión en la voluntad de Dios. Y no estamos juzgando, estamos señalando errores que todos los tenemos y tenemos que hacer corrección fraterna a la luz de la Escritura. Vamos a pedir también luego entonces por Monseñor Viganó,
que injustamente está siendo perseguido, pero que esa persecución religiosa le fortalezca en el amor, para que, a ejemplo de los cristeros mexicanos o los mártires del mundo, podamos seguir ese ejemplo. Sí, hermanos, ya es momento de que defendamos la iglesia como es, con amor a la Santa Trinidad, con valentía, con decisión, y no como cobardes. Darlo en el momento que el Espíritu Santo nos inspire. También tenemos otra situación, otro ejemplo de persecución en contra de la Santa Misa tradicional en latín, que tristemente se ha dictado sentencia para que a más tardar el próximo 16 de julio, día de nuestra Madre Santísima, la advocación del Carmen, se elimine de manera definitiva. De manera definitiva, y esta indicación viene desde Roma, desde el Vaticano específicamente. Tenemos que ser, hermanos, pues ser más conscientes de que tenemos que prepararnos para percatarnos en discernimiento, en sabiduría divina, de quién dice la verdad. Y cuidado con aquello con nombrar que, porque ya hay muchos santos, ¿no? Que el Santo Padre, que el Santo Víctor Fernández. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a la ligera. No podemos hablar con las vísceras, ¿no? No podemos hablar con las sentaderas, amados hermanos. Tenemos que hablar con la conciencia plena y la sabiduría divina que nos da el Espíritu Santo. Entonces, en esa persecución que se va a dar, yo les pregunto a los católicos fieles, ¿están preparados para vivir ya en carne propia? Como muchos ya lo están viviendo, muchos ya lo estamos viviendo, la persecución cristiana, incluso de la propia familia, del trabajo, de los enemigos, por supuesto, y peor aún, de sacerdotes o religiosas que se dicen de remanente fiel o de la iglesia modernista, o de predicadores que también se dicen del remanente fiel. Tenemos que hacer un discernimiento más profundo, amados hermanos, hablar a la ligera, no podemos hablar a la ligera, ¿sí? ¿Quién tiene la verdad absoluta del conocimiento teológico, de la exorcística, de la mística? ¿Sí? Tenemos que ser más profundos de la ascética, tenemos que ser más profundos en la oración, tener un director espiritual adecuado que nos guíe, que nos forme y, por supuesto, nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y ante esta persecución, estamos en la antesala de que aquel que predique el Evangelio, que aquel que asista a un culto religioso católico pueda ser perseguido, denunciado, encarcelado, como ya ha pasado en Nicaragua, y que incluso en México el gobierno federal ya está solicitando a las arquidiócesis y diócesis de México un listado de los sacerdotes con los que cuenta, un censo de los sacerdotes. Amados hermanos, tenemos que estar preparados ante todos estos ataques, esta persecución, cerrar filas en todos estos países comunistas como México, como Colombia, etcétera, prepararnos ya para defender física y espiritualmente nuestra doctrina. Amados hermanos, ahí es donde verdaderamente seremos probados en la fe. Ahí es donde verdaderamente se verá quién ama a Dios por encima de las criaturas, por encima de la propia vida, por encima de la familia, por encima de sus padres, de sus hijos, de sus nietos, de sus mascotas, que hay unos que aman más a sus mascotas que a los seres humanos, pero bueno, ahí ya requieren de oración de sanación, incluso de liberación, que es otro tema. Pero hermanos, ¿estamos conscientes de que la persecución ya ha llegado, que ya está encima de nosotros? Me temo que no, que pocos tienen esa conciencia
y cuando se les amenace de muerte, cuando les quiten el pan, cuando les corten el agua, cuando los precios suban, cuando les quiten sus cosas materiales, cuando les toquen el bolsillo, van a perder la fe y habrá traición, porque dentro de la persecución hay traición y peor que Judas Iscariote. Amados hermanos, preparémonos, por favor, estemos conscientes de lo que ya estamos viviendo. Es doloroso, sí, duele mucho, pero tenemos que ser esa conciencia. También hay que tener presente lo que dice el Evangelio según San Mateo, sacar la viga de nuestro propio ojo y no estar criticando al hermano, sí, con su paja. Hay que ver la propia viga, hermanos. Hay que vernos, hay que pedir al Espíritu Santo de cómo está nuestra alma, nuestro corazón. Pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele las manchas más oscuras de pecado en nuestra alma para que podamos hacer una confesión de vida, fortalecernos en el ayuno, en la oración, en la preparación, para no ser esos Judas Iscariotes o que dividan o destruyan cenáculos de oración por falta de fe, por envidia espiritual, por vanagloria, o uno que otro sacerdote o religiosa que en su soberbia de conocimiento se sienten poderosos y santos y más papa que el papa, ¿no? O más Dios que nuestro propio Señor, humillando y minimizando y exigiendo de manera irrespetuosa a los laicos, a los seglares. Por favor, amados seglares, corrijan a los sacerdotes también, corrijan a los seglares, a los religiosas, como iglesia que somos, con humildad, con obediencia, con pureza, en la santidad. Tenemos que buscar la santidad, amados hermanos. Sí, ya sé que el que les habla no es santo para nada, pero hoy me tocó hablar en nombre del Señor Todopoderoso. Y la santidad tenemos que buscarla todos los bautizados, con humildad, con obediencia, con caridad, dando frutos, porque de otra manera, aunque se esté trabajando en conocimiento o en otros temas, el Señor no reconocerá aquellos corazones soberbios, a esos corazones llenos de pecado. Aunque haya mucha plata, amados hermanos, por favor, abramos los ojos del alma para ver esa persecución y trabajar unidos en el amor de Dios para hacer la santísima voluntad de Dios. Otra de las cuestiones que está siendo ya como indicador de persecución a nuestra Iglesia Católica, y tristemente viene desde Roma también, desde el Vaticano, afirmar que las apariciones marianas son totalmente falsas. Y ya no solo Medjugorje u otras apariciones como las de Peña Blanca, sino las apariciones que anteriormente por papas anteriores ya habían sido aprobadas como Fátima, como Akita, como La Salette, como Nuestra Madre del Guadalupe. Todas esas revelaciones tenemos, amados hermanos, recordar que en la oración, en la humildad, el Espíritu Santo nos va a revelar cuando son mensajes de Dios o cuando habla Dios o cuando no habla. Porque de aquí que el Vaticano nos confirme un mensaje de hoy o los mensajes marianos, si de Garabandal desde 1965, ¿sí? A la fecha ya vamos a cumplir 60 años y todavía no la han aprobado. Ah, no, es que la iglesia tenemos que escuchar lo que ellos digan. Sí, por supuesto, pero 60 años que no se ha hecho la voluntad de Dios, de nuestra Madre Santísima, de Fátima. Oren, consagren a Rusia, a mi corazón inmaculado, para que no desparrame sus errores por todo el mundo. En serio, señores sacerdotes, obispos,
arzobispos y cardenales y papa. ¿En serio? ¿Tenemos que esperar 60 años más? Por favor, cuidado con la soberbia. Pongámonos a trabajar como iglesia, también los seglares, también va para los seglares, porque el Señor está demandando tiempo de nuestra vida, no 24 horas para conseguir la plata y para las cosas, los asuntos de nuestro Señor, darle migajas, porque esas migajas las tendremos que pagar de tiempo en el purgatorio o peor aún, en el infierno. Hagamos conciencia, hijos de Dios, predilectos de Dios, bautizados de la Santa Iglesia de nuestro Señor, de su Santa Iglesia Católica. ¿Qué esperan para unirse? ¿Qué esperan para guiar como verdaderos pastores ante esta persecución que ya estamos viviendo? ¿O cada quien tendrá que defenderse? ¿De qué manera podremos defendernos? Solo Dios en su amor. Consagrémonos al corazón inmaculado de María. El arzobispo Fulton Sheen, otros sacerdotes vivos del remanente de estos últimos tiempos lo han dicho. Amados hermanos seglares, prepárense en cenáculos de oración, únanse en comunidades, porque los sacerdotes no los van a ayudar. Van a ser contados los sacerdotes, van a ser contados los que verdaderamente se van a poner la sotana bien puesta para proteger a su rebaño. Pero hay que recordar que los sacerdotes religiosas y seglares tendremos que rendir cuentas ante la justicia de nuestro Señor, y que así sea. Recordando también que la persecución se está dando ya de manera particular en cada uno de nosotros, reitero, en el colegio, en el trabajo, en la propia familia, porque nadie es profeta en su tierra, y menos en la familia. Vaya si lo sabremos. ¿Sí? En la iglesia, peor aún, nadie es profeta en su propia iglesia, y peor aún entre el propio remanente fiel, ¿no? En la cual, por incongruencias de las palabras contra el Evangelio, estamos padeciendo ya esa persecución. Insisto, seremos probados en la fe. En la propia iglesia hay envidias, vanagloria, división. Muchas mujeres que se sienten obispos y quieren mandar a los sacerdotes. No, hay que ponernos en orden, amados hermanos. Hay que pedirle al Altísimo y recordar su presencia para que interceda por nosotros. Yo recuerdo esas bellas palabras en un libro que veía de la santita de Santa Catalina de Siena, muy bellas. Esa santa que, cómo necesitamos santos en esta época de ese calibre, y que los va a ver, y que pronto los va a ver sin duda, porque el Señor ya los está cocinando, ya los está preparando en el silencio, en el amor, en la pureza, en la discreción, en el ayuno, en la soledad, en el abandono, en esas misiones. Por supuesto que sí. Santa Catalina de Siena le decía al Papa Gregorio XI u onceavo, entre tantas cosas que le decía esta: ay, Santo Padre, a veces la obediencia a usted puede llevarnos a la condenación eterna. Pues yo tendría que repetir pidiéndole a varios sacerdotes, a varios arzobispos, a varios obispos, cardenales y al Papa Francisco, las palabras no mías, sino de Santa Catalina de Siena, con todo el amor y mi respeto y en corrección fraterna a la luz del Santo Evangelio. Les diría a cada uno de ellos: en nombre poderoso de nuestro Señor Jesús,
de Yahvé Sebaot de los ejércitos, del Espíritu Santo Paráclito y de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Madre, hija y esposa de la Santísima Trinidad. Estas palabras de Santa Catarina de Siena. Ay, querido Santo Padre, a veces la obediencia a usted y a todo el clero de estos tiempos puede llevarnos a la condenación eterna a nosotros, sus ovejas. Pues que así sea, amados hermanos. En esta reflexión vamos a pedir por la conversión, por que hagan la santa voluntad el Papa Francisco, sus cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y por supuesto nosotros, los católicos, los seglares, hagamos la voluntad de Dios. Pero como ha dicho Monseñor Isidro Puente Ochoa, Monseñor de la diócesis de Tijuana, México, cualquier papa, cardenal, obispo, arzobispo que no haga lo que dice el Evangelio, no lo sigan, no lo obedezcan, ¿sí? No sigamos aquellas doctrinas que van en contra del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor, de Marcos, de Mateo, de Lucas, de San Juan, el catecismo de la Iglesia Católica. Amados hermanos, profundicemos en el amor de Dios con un compromiso personal como hijos de Dios, como ovejas de su rebaño, estudiando y preparémonos para consolidar su iglesia fiel, iniciando con estos cenáculos de oración tan divididos y destruidos que por pereza de los católicos seglares no quieren que dé fruto porque prefieren las cosas del mundo. Esperemos que no sea tarde para cuando vuelva el Señor en esa iluminación de la conciencia. Pues que así sea, amados hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso sea con nosotros, nos ayude y nos ilumine a compartir fielmente su palabra. Pues que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Pues bien, amados hermanos, antes de despedirnos, muy amablemente, con mucha alegría y mucho gozo, les queremos invitar también todos los hermanos de Corporación Belén a celebrar el gran día, la gran fiesta del Padre Celestial, el próximo domingo 4 de agosto de 2024 del año del Señor. Los esperamos. Ya pronto saldrán las publicaciones, los flyers, promocionar el comercial para que nos acompañen. Estamos esperando unos invitados muy dignos y bueno, bendecidos por la gracia del Espíritu Santo. Dios mediante, estamos esperando a confirmación del padre Raúl López, que le mandamos saludos. Estamos esperando también la confirmación del padre Felipe Scott, también de la hermanita Alita Arenas, muy ungida por medio del Espíritu Santo. Y habrá otros invitados por ahí que lo interesante es que nos acompañen a pedir esa sanación al Padre Celestial, importante, esa sanación que nos traiga pues esa luz que ocupamos en estos momentos, a reunirnos en oración, en santa paciencia, en santa alegría, en santo gozo, recordando que necesitamos la presencia del Padre con su sanación para festejar esa gran fiesta del Padre, también para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, amarlo, unidos como iglesia, hermanos, les invitamos, unidos como iglesia para fortalecernos en el amor en esta preparación. Y ya estamos prácticamente a un mes, amados hermanos, en este el próximo domingo 4 de agosto de 2024. Los esperamos. Pronto les compartiremos ahí un comercial para que nos acompañen. Pues que así sea, los esperamos con muchísimo gusto.
traigan a sus familias, oren por sus familias, para que estos invitados con su oración, por medio de ellos, finalmente el Espíritu Santo hará obras y esperemos que haya grandes milagros de sanación, liberación y restauración para estos últimos tiempos. Que así sea, amados hermanos. Les esperamos próximamente en nuestro programa ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Altísimo y bendito. Muchas gracias y bendiciones eternas. Hasta pronto.